En esta segunda parte trataré el modelo tradicional de la criminología. Es importante que ustedes sepan que el modelo tradicional de la criminología también se le conoce como el modelo médico. Por esa razón, en la literatura criminológica universal encontrarán términos como rehabilitación, tratamiento. Rehabilitación y tratamiento son términos puramente médicos. Cuando uno tiene algún golpe y tiene que recuperarse, lo envían a rehabilitación. Cada vez que uno tiene que seguir un protocolo médico, se le denomina tratamiento. Por eso, en la literatura universal criminológica, el modelo tradicional también se le conoce con el modelo médico. ¿Por qué razón se le conoce como el modelo médico? Porque su creador, su fundador, fue un médico italiano, el doctor César Lombroso. El doctor César Lombroso es un nombre que ustedes deben de tener presentes, ya que él es considerado el padre de la criminología. Realmente 3 nombres y 3 hombres son los que se asocian a la fundación de la criminología, a saber, el doctor César Lombroso, como ya se los indiqué, que es un médico italiano que escribe El Homo Delincuente, la famosa obra del hombre delincuente. Sale a la luz el 15 de abril de 1876. Las fechas en general no son importantes, pero quizás sí es importante registrar que en 1876 nace la criminología como ciencia, siendo su creador el doctor César Lombroso. A él lo acompañan sus principales discípulos, 2 discípulos que son los que más trascendieron. El sociólogo Enrico Ferri. Enrico Ferri se le conoce por su obra Sociología Criminal, que la difunde en el año de 1900. Y luego el jurista Rafael Garófalo, que escribe la primera obra titulada Criminología. Y esto lo realiza en el año de 1885. Criminología viene del latín, como ustedes saben. Criminus, crimen, y logía, tratado. Tratado de criminología. Los 3 patriarcas de la criminología entonces son César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, nombres que ustedes deberán de tener siempre presentes. Ellos trascendieron porque además de ser los patriarcas de la criminología, se les considera como precursores de la escuela positiva del derecho penal, la terza escuela o la nova escuela. La nueva escuela del derecho penal, o más conocida y difundida como la escuela positivista, considera precursores a nuestros patriarcas criminológicos, Lombroso, Ferri y Garófalo. Es importante que nosotros sepamos de qué se trata la teoría del modelo tradicional de criminología. Creo que deben de poner mucha atención para escuchar estos conceptos. César Lombroso consideró que la criminología, que el criminal nacía, es decir, que los factores
criminológicos son innatos. Por eso él maneja 3 conceptos, como les decía. El primero, factores endógenos. Él piensa que el hombre nace criminal. Cuando yo explico esto, a veces me remonto a una historia bíblica que todos conocemos. Caín mata a su hermano Abel, eso nos dice la Biblia. Y ellos eran solo 3, Caín, Abel y Set eran los hermanos. Y sus padres, Adán y Eva. Adán y Eva no le enseñaron a Caín a matar. Por eso muchas veces algunos autores, utilizando estas historias religiosas judeo-hebreicas, como es nuestra Biblia, dicen que Lombroso decía que el hombre nacía delincuente como Caín. ¿Por qué razón? Porque a Caín nadie le enseñó, no fueron factores exógenos, no vino de afuera, sino fueron factores endógenos. Él nació delincuente. Entonces, uno de los 3 conceptos que plantea Lombroso es que el delincuente deviene de factores endógenos. Y luego utiliza el término natura, el segundo término. Es decir, que es de la naturaleza misma. Hay una dicotomía que ustedes verán a lo largo de su carrera, natura-nortura. Eso significa la dicotomía lo natural y lo aprendido. Lombroso habla de natura. Por naturaleza somos delincuentes. Y luego utiliza un término que es determinismo cerrado. Eso significa que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre indefectiblemente nace delincuente y comete delitos sin crímenes o delitos, los comete sin poderlos evitar. Como estamos en criminología y no en derecho penal, vamos a usar más el término crimen. Es decir, el hombre comete crímenes indefectiblemente sin poderlos evitar. Como utilicé el ejemplo bíblico de Caín, voy a utilizar un ejemplo del Nuevo Testamento. Judas, entonces, según esta teoría, nació para traicionar a Cristo indefectiblemente. Él no podía evitarlo. Bajo ese concepto, Judas, pues si quisiéramos creer en el cielo y en el infierno, debería estar en el cielo porque fue creado para eso. Eso es solo con el objeto de explicarlo, y hoy retomo los 3 elementos que César Lombroso nos habla del modelo tradicional. Delinquimos por factores exógenos. Perdón, corrijo. 3 veces corrijo. Delinquimos por factores endógenos, que están adentro de nosotros. Lo hacemos por nuestra propia naturaleza, entre paréntesis, natura, y somos deterministas cerrados. Estas 3 características es donde sostiene Lombroso su teoría del hombre delincuente, el delincuente nato. Cuando oigamos a Lombroso, repito, en la literatura universal criminológica, siempre estaremos recordando su famosa obra, El Homo Delincuente o El Delincuente Nato. Visto esto, vamos a pasar a plantear algunos otros conceptos.
como Lombroso sostenía que la delincuencia, la criminalidad estaba dentro de nosotros en aspectos endógenos, como buen médico tenía que identificar una parte del cuerpo donde se alojaba la maldad, donde se alojaba la génesis de cometer crímenes. Y él comenta que cada vez que hacía sus necropsias, hacía un estudio profundo de los cerebros y que él descubrió que en la fase occipital del cerebro de los hombres delincuentes habían unas rugosidades. Esas rugosidades no lo mostraban los hombres no delincuentes. Ahí, según él, estaba la base donde se identificaba un hombre que por naturaleza iba a cometer crímenes de manera indefectible. El cerebro más famoso es el cerebro de Videla, que él enseña y que él en la Universidad de Nápoles muestra las famosas rugosidades. Además, esas rugosidades no solamente hacía que la conducta de ese ser fuera indefectible para cometer crimen, sino que tenía características fisiológicas distintas a todos los demás seres humanos. Y si ustedes se toman la tarea de leer a Lombroso, encontrarán la descripción del hombre delincuente donde le da características físicas, asemejándolo a bestias, por ejemplo. Describe a los hombres de frente muy ancha, de pómulos grandes, de nariz afilada, etc. Eso significa que además de tener una diferencia en la fosa occipital del cerebro, tenían características físicas diferentes y ellos eran los delincuentes natos. Realmente yo tengo 40 años de estar dictando el curso de criminología y durante muchísimos años me costó muchísimo también trabajo darles un buen ejemplo a mis alumnos, porque era una teoría que en cierto momento se hacía insostenible, se hacía increíble. Sin embargo, encontré alguna manera de explicarlo. Siempre que hago esta explicación, pido disculpas si alguno de los que me está escuchando está en clases, tiene en casa o tiene un pariente que sufra del síndrome de Down. Ese síndrome de Down son los que vulgarmente la gente les llama mongólicos. Son unas personas que tienen un cromosoma más, es decir, el cromosoma 21 está aumentado. Todos los seres humanos tienen 46 cromosomas. Las personas que sufren el síndrome de Down tienen 47 cromosomas y eso los hace diferentes. Por favor, recordemos a alguna persona que tenga el síndrome de Down, pues realmente tiene características parecidas a los mongoles. Es de color amarillo, su cara es alargada, son fuertes, con características asiáticas, padecen de retraso mental. Eso era lo que se imaginaba Lombroso, que había una raza diferente, que eran los criminales. Entonces, es solo para explicación.
Nosotros en el año de 1946 y tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama El caso Mikuláš en Guatemala. Se trata de un delincuente pedófilo que viola a 14 niños, los estrangula y cuando los está penetrando hace que mueran por asfixia porque él decía o dijo que el esfínter del ano se movía en los niños y él sentía placer. Cuando lo fusilan en 1946 estaba de moda el modelo tradicional de criminología en Guatemala. Entonces no le dan el tiro de gracia en la cabeza, sino en el pecho, y le mandan a cortar la cabeza. Esto con el objeto que en la realización de la necropsia pudieran buscar esas rugosidades que decía Lombroso en el cerebro de Mikuláš. Y luego establecer si sus características fisiológicas, nariz, mentón, pómulos, ojos, etcétera, como les mencioné, se parecían al hombre delincuente. Los científicos guatemaltecos, influidos por la teoría en boga, que era el modelo tradicional, dicen que sí y tienen el cerebro por muchísimos años en la decanatura de medicina, en la facultad de medicina también, allá donde es el Paraninfo, que funcionaba la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, la USAC. Duró muchísimos años hasta que un buen día se robaron la cabeza. Pero durante los más de 40 años que estuvo la cabeza, nadie encontró rugosidades, ningún científico nacional o extranjero vio que José Mikuláš Bush, como se llamaba, fuera un delincuente nato. Sin embargo, lo señalo porque había mucha influencia, como ocurre en todas las ciencias, sobre todo humanas, que existe mucha influencia del exterior. La influencia italiana en Guatemala era importantísima, aunque ya se estaba imponiendo la teoría francesa. Entonces, la criminología tradicional se dedica a estudiar aspectos puramente fisiológicos, aspectos puramente biológicos, aspectos puramente endocrinológicos de los seres humanos para asociarlos con la comisión de crímenes. Hay algunos términos que ustedes van a encontrar que les ruego los anoten, porque esos términos, esos conceptos se asocian con el estudio de la criminología tradicional o médica. Voy a decirlos de corrido y luego voy a explicarlos uno por uno. Los principales tópicos que se tratan en criminología tradicional son la herencia, la raza, el funcionamiento endocrinológico, el sexo, la edad y los aspectos psicológicos y psiquiátricos. Vamos a empezar por el de la herencia. Muchos de los estudios criminológicos tradicionales están basados en que la herencia se hereda. Que el crimen no se aprende, que el crimen es innato, es de la propia naturaleza, se hereda. Ustedes habrán oído contemporáneamente que dicen que el hijo de padre golpeador es golpeador.
Si se tratara de un criminólogo tradicional, diría, eso fue heredado. Sin embargo, existe una gran discusión si eso fue aprendido, es decir, si eran factores endógenos, como dicen los criminólogos, repito, como dicen los criminólogos tradicionales, que es endógeno, o como dicen, y lo veremos semanas después, los criminólogos liberales o sociólogos, que se aprende. No, la criminología tradicional dice que la herencia se transmite de generación en generación por aspectos de tipo biológicos. Ese tema había sido superado, pero se descubrió recientemente, y ya no tan recientemente, hace 10 años, el mapa genético. Y se sabe que hay un gen de la violencia, un gen de la maldad que ha sido individualizado. Y entonces ha empezado a haber renacimientos, muchos estudios de genética criminal, y fundamentalmente se ha creado una nueva subrama de la criminología que se le llama neurocriminología. Entonces, hoy en día hay un renacimiento. No se puede rechazar el tema de la herencia como un tema superado. Existe el mapa genético, existe el gen de la violencia y existen los estudios de neurocriminología que ponen a la orden del día el estudio del modelo tradicional de criminología. El segundo es la raza. En Estados Unidos suponen que los negros delinquen más que los blancos. En Guatemala suponemos que los ladinos delinquen más que los indígenas. Pero ¿estaremos hablando de raza o estaremos hablando de demografía? ¿Estaremos hablando de número? ¿O estaremos hablando de sociología? ¿O estaremos hablando de medios económicos? Yo les voy a poner un ejemplo que es el que casi siempre pongo cuando dicto esta clase. Hay un ensayo, hay un estudio, una clínica que realizaron criminólogos estadounidenses y pusieron cámaras en dos lugares, uno en Beverly Hills y otro en el Bronx de Nueva York. En un correo, en una caja de correo. Ustedes saben que los estadounidenses, el correo es una institución fundamental todo el día, todos los días de la vida, aún que haya correo electrónico. Llegan muchas y muchas comunicaciones de todo tipo, de propaganda, de colegios, de cuentas bancarias, etcétera, pero nunca ha cambiado el correo estadounidense. Entonces, esas cámaras están filmando un escenario. Hay una carta tirada que no entró al buzón. Entonces llegan con el niño rico de Beverly Hills, que cuando ve la carta tirada, la introduce dentro del box, dentro del correo. Sin embargo, la filmación allá en el Bronx de Nueva York, donde residen negritos, en este caso niños pobres, ¿qué hace el negrito? Agarra la carta, la abre, la mira si no lleva dinero o algo. Si no, dice el estudio, se roban los timbres y tira la carta. Eso estadísticamente se repite muchas veces. Entonces llegan a la vil conclusión que los negros tienen más tendencias criminales que los blancos. Qué ridículo. Ridículo. Ridículo porque
el origen ahí es pobreza, el origen es falta de accesos, no es la raza. Sin embargo, muchos estudios criminológicos tradicionales se basan en el tema de la raza. Es decir, llegan a determinar que los negros son más violentos, que los blancos. Por supuesto que las cárceles de Estados Unidos están repletas de negros. Y las cárceles guatemaltecas están repletas de pobres. Pero eso no es por raza, ni es por condición. Pobres por no decir que la mayoría son indígenas. Las condiciones no son de raza. El sistema de justicia penal así está construido. Ya lo dijo Niceto Alcalá Zamora y Castillo. El derecho penal es el derecho para los pobres. Muy bien. Vamos a pasar al tercer tema, que es el funcionamiento endocrinológico. Entonces, dos ejemplos sencillos. Se supone que yo me enojo y se sube la adrenalina. No como la canción, la bilirrubina no, la adrenalina. Entonces yo actúo impulsado por esa glándula endocrina. O mis gónadas, yo me excito y entonces asalto sexualmente a una mujer. Ese es el modelo tradicional. Eso, por cierto, no funciona así, porque todas las personas tenemos un carácter que domina nuestro temperamento, y por supuesto que nosotros podemos tener una inclinación biológica, pero nosotros con nuestro carácter dominamos el temperamento. Como dicen muchos, cuente hasta 100. Uno siempre que se enoja debe de no actuar de manera impulsiva. Sin embargo, esta teoría dice que el hombre indefectiblemente, cuando tiene una alarma endocrinológica, actúa y no toma en cuenta que nosotros tenemos un carácter que nos hace atemperar, que nos hace dominar nuestro temperamento. Otro tema es el sexo. Por ejemplo, hay estudios que dicen que las mujeres pueden ser más embaucadoras que los hombres y que por lo tanto existen más estafadoras que estafadores. Yo no quiero denigrar estos estudios, pero realmente lo único que están haciendo es demostrando características por género. Yo en mi desempeño profesional he tenido dos oportunidades respecto al tema del género. Cuando recluto investigadoras criminales, estoy seguro 100% que una investigadora es mucho más observadora que un varón. Por ejemplo, va una pareja a una fiesta y la persona le dice al esposo: ¿te diste cuenta de los zapatos que cargaba fulana? No. ¿Te diste cuenta cómo regaba las uñas? No. ¿Te diste cuenta? Como que tuvieran una visión de 360 grados, pero eso es natural. Las mujeres son mucho más observadoras y esa es una característica muy positiva. Por muchos años trabajé en el Banco de Guatemala y tuve oportunidad de ir a muchas fábricas de billetes en el mundo. Y entonces se encontraba que las mujeres eran las que clasificaban los billetes. Y mi pregunta natural: ¿por qué solo mujeres? Y resulta que las mujeres no padecen de daltonismo. ¿Por qué menciono estas dos características? Porque en el sexo sí hay características diferentes. Hay características diferentes que nos podrían acercar a cometer algunos delitos, a cometer una conducta criminal diferente al otro género. Es decir, un hombre y una mujer tienen características, en este caso vamos a decir físicas, porque estamos en el modelo
tradicional, el daltonismo, es decir, ahí estamos hablando del sentido de la vista, es mucho mejor el sentido de la vista de la mujer que el hombre, para cosas positivas. Pero hay aspectos de tipo psicológico que veremos aquí también que las hace diferentes. También me han contado cuando hemos asesorado cuerpos de seguridad que cuando van a practicar tiro las mujeres siguen mayores instrucciones. Las siguen al pie de la letra, el hombre cree que ya lo sabe todo, entonces dispara y nunca pega. En cambio, las mujeres siguen las instrucciones y pegan. Pero no es solo por las instrucciones, sino les tiembla menos el pulso. Las abuelitas decían, por eso enhebramos agujas. En fin, es solamente para hacer más amena la clase, pero sí hay características diferentes. Y luego el tema de la edad. Dice que los jóvenes son más violentos que los viejos. Los viejos somos más tranquilos. Entonces, generalmente, los actos criminales de los jóvenes van a ser de violencia. Pero tal vez haciendo un común denominador es que realmente las características fisiológicas sí influyen aún en la parte social, la dinámica, por ejemplo, de una organización criminal. Yo que peso 200 libras y que aunque he bajado de estatura todavía mido 1,79, sería difícil que dentro de la organización, y tengo 66 años, me escogieran para entrarme por una ventana para robar. Tendrían que escoger a una persona que pese poco, que sea delgada y que pueda pasar por esa ventana. Mejor ahora si es un menor de edad porque es inimputable. Entonces cuando llega la policía, no puede llevárselo, no puede seguirle un juicio penal porque es solo un joven en conflicto con la ley penal y las características del tratamiento del sistema de justicia son diferentes. Y finalmente los aspectos psicológicos y psiquiátricos, que de eso se van a tratar nuestras dos próximas clases. Entonces vimos que los temas que más se divulgan sobre la criminología tradicional son la herencia, la raza, el funcionamiento endocrinológico, el sexo, la edad y los aspectos psicológicos y psiquiátricos que fueron perfilados con algunos ejemplos. Asimismo, ustedes van a encontrar muchas clasificaciones si es que se toman la tarea de estudiar. Por ejemplo, uno ve que Hipócrates clasifica a los hombres en sanguíneos, flemáticos y coléricos, que Kretschmer lo hace en leptosomáticos, atléticos y pícnicos, que Sheldon en endoformos, mesoformos y ectoformos. Eso solo se lo menciono porque son características físicas o características temperamentales. Por ejemplo, Hipócrates dice que el colérico cada vez que tiene un estímulo X reacciona violentamente, mientras el flemático lo hace de manera indiferente. Es decir, son caracterizaciones que en los aspectos psicológicos, psiquiátricos, vamos a ver en detenimiento. Pero, por decir algo, Kretschmer al hablar de pícnicos está hablando de los gordos, de esos como yo que no pueden ser metidos por una ventana. Y Sheldon cuando habla de un ectoformo está hablando de un flacuchento, un leptosomático como Kretschmer, que él puede ser utilizado en una organización criminal para otra actividad. Lombroso entonces lo que dice es que las características fisiológicas son las que tienen relación con la comisión de crímenes. Que como les dije desde el principio es lo que les debe quedar claro, es que los factores endógenos, la naturaleza del hombre y el determinismo cerrado
hace que haya un hombre delincuente, un hombre que nace delincuente. Los tres patriarcas, para repasarlo, eran Lombroso, Ferri y Garófalo. Ferri hizo una clasificación interesantísima de los delincuentes. Los clasificó en locos, natos, habituales, pasionales y ocasionales. Para mí es una clasificación genial porque todas las personas que cometen conductas desviadas caben en cualquiera de estos clasificadores: locos, natos, habituales, pasionales, ocasionales. Por ejemplo, si yo robo carros todos los días, soy un delincuente habitual. Pero si me llevo un carro que tiene la llave puesta, soy un delincuente ocasional. Si yo trabajo en una tienda y todos los días me llevo algo, soy habitual. Si yo soy una persona que voy caminando por la calle y me quiero abrazar a unas personas y que nos tiremos contra el tráfico, probablemente soy clasificado de loco. Piensen ustedes en cualquier actividad criminal y van a ver que ahí queda. Ferri, para no ser lejano a su maestro Lombroso, incluyó los natos. Sin embargo, él casi no hace mucha relación a los natos, porque acuérdense que él es sociólogo. Sin embargo, esta clasificación siempre la comento porque es sumamente interesante. Los natos, ustedes probablemente cuando les toque ver los asesinos en serie, lo van a retomar. Por ejemplo, hay asesinos en serie que son misioneros y se supone que son locos, pero solamente cumplen su misión. En Guatemala recuerdo yo un caso de un joven Yatcheu que mata a toda su familia vestido de ninja y los asesina y está purgando, no recuerdo, 150 años, una cosa así. Sin embargo, los estudios de neurocriminología dirían que si él sale como él es un asesino en serie misionero, ya cumplió su misión, no volvería a matar a nadie. Finalmente, estimados alumnos, quisiera que todos imagináramos a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro hermanito, a nuestro sobrinito, en fin, a cualquier niño que acabe de nacer, pensar en su cuna, en su cunita, o quizá en su Moisés porque es muy pequeño recién nacido. Entonces, cuando vemos un niño en un Moisés o en una cuna, nos puede servir para recordar esta clase. El delincuente nace, no se hace. Ese es el mensaje de César Lombroso con el delincuente nato. Ese es el mensaje del modelo tradicional o médico. Un niño en una cuna, un niño en un Moisés. El delincuente nace, el delincuente no se hace. Muchas gracias y espero sus preguntas.